¿Qué tal? Bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Los líderes del G7 anunciaron un nuevo plan de inversión para hacer frente a la iniciativa La Franja y la Ruta de Beijing. Manifestantes a favor del aborto y activistas pro vida se manifestaron frente a la Corte Suprema en Washington este fin de semana, como fue el primer fin de semana tras el fin de Roe vs. Wade. Twitter bloqueó recientemente a un médico por publicar un estudio sobre efectos de la vacuna contra el COVID en la salud reproductiva. Hablamos con el médico para conocer más sobre su caso. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Las democracias más ricas del mundo anunciaron el fin de semana un nuevo programa global de infraestructuras. Su objetivo es contrarrestar la expansión del régimen chino mediante sus enormes préstamos a los países pobres para la construcción de infraestructuras. Tenemos más información. Los líderes del G7 anunciaron el domingo un programa de infraestructura en una cumbre realizada en Alemania. Se llama Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global. Nuestro objetivo es movilizar entre todos cerca de $600.000 millones del G7 para 2027. El presidente Biden dijo que Estados Unidos contribuiría con $200.000 millones en 5 años. Dijo que los fondos apoyarían proyectos en países de bajos y medianos ingresos que ayuden a enfrentar problemas climáticos, a mejorar la salud mundial, la equidad de género y la infraestructura digital. Quiero ser claro. Esto no es ayuda o caridad, es una inversión que dará beneficios a todos, incluido el pueblo estadounidense y los pueblos de todas nuestras naciones. Europa prometió más de $300.000 millones para el programa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el programa construiría una alternativa sostenible a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Demostrar al mundo que las democracias, cuando trabajan juntas, ofrecen el mejor camino para brindar resultados a nuestro pueblo y a los pueblos de todo el mundo. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, lanzó su iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013. Estableció vínculos comerciales mundiales mediante la construcción de ferrocarriles, puertos, carreteras y otros proyectos de infraestructura. Los críticos de la iniciativa de la Franja y la Ruta la califican como una forma de diplomacia de la trampa de la deuda, que impone a los países en vías de desarrollo una elevada deuda. Si no pueden pagar a China, tienen que entregar a Beijing infraestructuras y recursos estratégicos. Biden dijo que el nuevo programa del G7 es una oportunidad para que las democracias compartan su visión positiva del futuro. Cuando las democracias demuestren lo que podemos hacer, todo lo que tenemos que ofrecer, no tengo ninguna duda de que ganaremos siempre la competencia. La cumbre del G7 también se enfoca en pasos para estabilizar los mercados energéticos mundiales, así como para prohibir la importación de oro de Rusia. Manifestantes a favor del aborto y partidarios de la vida se reunieron en algunas ciudades durante el fin de semana, en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de anular oficialmente Roe vs. Wade. Las manifestaciones frente al edificio de la Corte Suprema en Washington mostraron un choque de diferentes puntos de vista. Algunos expresaron su enojo con la decisión, mientras que otros la celebraron. Las multitudes se reunieron en el centro de Atlanta y Detroit, y en San Luis los manifestantes marcharon por las calles. Ahora Missouri, entre una docena de otros estados, tienen las llamadas leyes de activación. Están diseñados para entrar en vigor después de que se revoque Roe vs. Wade. En el caso de Missouri, los abortos ahora son ilegales, excepto en casos de emergencia médica. También significa que los médicos en Missouri que realizan abortos podrían enfrentar cargos por delitos graves que pueden ser sancionados con hasta 15 años de prisión. Se espera que el fallo de la Corte Suprema conduzca a la prohibición del aborto en más de 20 estados, aunque aún está por verse cuántos y cuándo se implementarán nuevas leyes. En Phoenix, Arizona, los manifestantes empezaron a patear y golpear las puertas de cristal del edificio del Senado estatal. Cuando la protesta dejó de ser pacífica, la policía disparó gases lacrimógenos para disolver los disturbios. Veamos los detalles. Las protestas fueron disueltas después que los manifestantes patearon repetidamente las puertas de cristal del edificio del Senado estatal. Con equipo antidisturbios, la policía se situó en las puertas principales para impedir que nadie entre. En el interior, los senadores estatales estaban votando sobre temas como el agua, el medio ambiente y la educación pública.
La candidata a gobernadora de Arizona, Kari Lake, se preguntó por qué no se detuvo a nadie por intentar entrar en el edificio del Senado el viernes por la noche. Cuando la calidad del aire desmejoró dentro del Senado por los gases lacrimógenos en el exterior, los procedimientos se trasladaron a otra sala del edificio para que los senadores pudieran terminar su trabajo. En un tuit, el representante estatal Justin Wilmette se refirió a la escena como de puro caos. Después que el edificio del Senado y la plaza de enfrente fueran desalojados, los alborotadores dañaron otros edificios estatales y monumentos en la zona, según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. Varios proveedores de abortos de Arizona suspendieron sus servicios en previsión de las nuevas leyes estatales. Los abortos se prohibirán después de las 15 semanas de embarazo en Arizona por una ley promulgada en marzo que entra en vigor en 90 días. El sábado por la noche ocurrieron algunas detenciones después que se derribaran las vallas que rodean al edificio del Capitolio. Entre las organizaciones que planean actos de protesta se encuentran Planned Parenthood, Bands of Our Bodies y Women's March. Hoy nos acompaña James Burling, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Fundación Legal del Pacífico, para analizar la decisión de la Corte desde el punto de vista jurídico. Se trata de una organización sin fines de lucro que se describe en su sitio web como dedicada a defender a los estadounidenses contra las extralimitaciones del gobierno. James, bienvenido a nuestro programa. Gracias. La Corte Suprema determinó que no existe el derecho constitucional al aborto. ¿Podría explicar un poco su razonamiento? La Corte dijo que si vamos a tener un derecho al aborto, tiene que estar protegido bajo la comprensión tradicional del derecho constitucional, de cuando se promulgaron las enmiendas que atacan nuestros derechos constitucionales. Y la Corte pasó por una historia muy larga desde el siglo XIV hasta los tiempos actuales y encontró que no hay una ley común tradicional para el derecho al aborto. Y por lo tanto, cuando una corte revisa una ley que restringe el derecho al aborto, va a tener una revisión de base racional, lo que significa que si el gobierno puede plantear una buena razón para restringir la revisión, la corte va a decir, está bien, aceptamos esa razón. Y eso es porque la posibilidad de tener un aborto no se considera un derecho fundamental, con larga tradición en la historia de Estados Unidos y el derecho común. ¿Hay algo que le llamó la atención particularmente en la opinión de la mayoría? Bueno, la opinión de la mayoría hizo algo inédito en cierto modo al revocar este precedente de 50 años, basándose en gran medida en el derecho tradicional y sin detenerse demasiado, y esto es lo que la disidencia le reprochó. En algunas de las implicaciones políticas de la prohibición o las restricciones del aborto, así que creo que la Corte fue bastante clara al decir, mira, vamos a leer la Constitución tal y como fue escrita, tal y como se entendió en el momento en que se adoptaron las enmiendas pertinentes, y no vamos a inyectar nuestras propias preferencias políticas. Fue muy fuerte, y lo dijo, y no he visto opiniones de la Corte siendo tan directa sobre lo que están haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Puede explicar un poco más la opinión disidente? La opinión disidente, escrita por el juez Breyer, fue muy contundente y simplemente se lamentó del cambio de la ley que esto causará. Y la Corte estaba diciendo, esencialmente, que la mayoría, especialmente los 5 miembros de la mayoría, que eran parte de la opinión principal, actuaban con ese principio violando una ley bien establecida, ¿verdad? Ellos están ignorando el hecho de que cuando la Constitución fue adoptada y las enmiendas fueron adoptadas, las mujeres no tenían ningún derecho. Por lo tanto, la disidencia pregunta, ¿debemos prestar demasiada atención a la forma en que las cosas estaban en el 1800, cuando la Constitución fue modificada para incorporar la Carta de Derechos? La Corte continuó diciendo que esto es una falta de principios de la opinión de la mayoría y dijo que esencialmente está convirtiendo la Corte en una ley hecha por unos individuos. Así que fue una opinión muy fuerte y cruda. Se puede demostrar que hay un profundo desacuerdo filosófico con la mayoría del juez Breyer y los otros disidentes, Kagan y Sotomayor, y creo que quizás es el canto del cisne del juez Breyer tratando de decirle al mundo que él piensa que la nueva mayoría de la Corte Suprema está fuera de los límites. ¿Cree que los legisladores estatales empezarán a introducir más leyes a favor de la vida y del aborto ahora que esto sucedió?
Creo que los estados van a ser muy activos. Como dijo el presidente Biden en su discurso reciente a la gente, dijo que los demócratas vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos en las cámaras estatales y la legislatura en el Congreso. Y el Partido Demócrata va a hacer de esto un tema de campaña muy importante. Y por otro lado, los conservadores van a hacer lo mismo. Y van a convertirlo en un grito de guerra para su bando, de que si queremos preservar el derecho a la vida, entonces vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos allí. Así que creo que los estados van a estar muy activos. Muchos de ellos tienen leyes que restringen el aborto. Varias de ellas estaban listas para entrar en vigor y se activarán con esta decisión. Así que van a tener un impacto inmediato. Pero habrá todo tipo de debates a nivel estatal, que es exactamente lo que la mayoría dijo que debía ocurrir. Los estados deberían empezar a debatir esto por sí mismos, en lugar de confiar que una mayoría de la Corte Suprema tome esta decisión por ellos. James Burlin de la Fundación Legal del Pacífico, muchas gracias por su tiempo. Encantado. La Casa Blanca confirmó que el presidente Biden no apoya el intento de los demócratas de ampliar la Corte Suprema. El anuncio ocurre luego que los demócratas insistieran en sus peticiones de ampliar el número de jueces. La secretaria de prensa de la Casa Blanca confirmó la posición de Biden mientras hablaba con la prensa en el Air Force One. Los demócratas intensificaron sus llamados para expandir la Corte tras la anulación del caso Roe vs. Wade el viernes. La senadora demócrata Elizabeth Warren declaró a ABC que la Corte Suprema ha perdido legitimidad y que añadir más jueces ayudaría a recuperar la confianza. Los críticos a la idea de que la Corte tenga más de 9 jueces han dicho que eso permitiría a los demócratas colocar a más jueces en el banquillo para influir en sus futuras sentencias a su favor. En otro fallo, la Corte Suprema votó a favor del derecho de un entrenador de fútbol americano a rezar en el campo de fútbol después de los partidos. Los jueces dijeron que su derecho a rezar está protegido por la primera enmienda. El juez Neil Gorsuch escribió en la decisión que la Constitución y nuestras tradiciones aconsejan la tolerancia mutua, no la censura y la supresión. En cambio, la jueza Sonia Sotomayor estuvo entre los jueces que estuvieron en desacuerdo y escribió que la decisión obliga a los estados a involucrarse con la religión. El caso se refiere a un exentrenador de fútbol americano que empezó a rezar en el campo en 2008. A lo largo de los años, los estudiantes se unieron a él en la oración. También los dirigía en los vestuarios. Cuando el distrito escolar se enteró de lo que hacía el entrenador, le dijeron que dejara de hacerlo, cosa que hizo, pero siguió rezando en el campo por su cuenta. Al final, la escuela lo puso en licencia pagada. Y después del corte tenemos información sobre el programa de captura y liberación de migrantes. Esto y más en NTD en español. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Un empleado de un supermercado está detenido tras golpear en la espalda al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, el domingo. Giuliani estaba haciendo campaña por su hijo en un supermercado de Staten Island cuando un empleado lo golpeó e hizo un comentario ofensivo. El hombre de 78 años consiguió mantenerse en pie, pero dijo que tuvo suerte de no caerse y romperse el cráneo. La seguridad de la tienda respondió inmediatamente. El empleado de ShopRite de 39 años fue entregado a la policía. El candidato de las primarias republicanas para gobernador de Nueva York, Andrew Giuliani, dice que el ataque tuvo una motivación política. También dice que quiere que todos los neoyorquinos vuelvan a sentirse seguros frente a la delincuencia.
y un nuevo informe revela que el gobierno federal utiliza más que antes el programa de captura y liberación. El programa libera a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos en lugar de detenerlos. Estos son los detalles. Un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos encontró que el gobierno federal ha inscrito a más inmigrantes ilegales en el programa Alternativas a la Detención, o lo que se conoce más comúnmente como Captura y Liberación, desde 2015. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, dirige el programa desde 2004. El gobierno federal está obligado por ley a detener a los inmigrantes ilegales hasta que tengan una audiencia judicial, pero no tiene capacidad para hacerlo. Por ello, una parte de los inmigrantes ilegales capturados en la frontera son puestos en libertad en Estados Unidos gracias a este programa. El nuevo informe dice que en 2015 el ICE inscribió a 53,000 inmigrantes ilegales en el programa y en 2020 esa cifra aumentó a 111,000. Cerca de una cuarta parte de los inmigrantes ilegales del programa huyeron de la dirección en la que debían alojarse y no pudieron ser localizados. En el año fiscal 2020, que se extendió a lo largo de las administraciones de Trump y Biden, el 33% de los que estaban en el programa no pudieron ser localizados. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno obtuvo las cifras analizando los datos de los contratistas pagados para ayudar a dirigir el programa. La agencia concluyó que otras acciones podrían mejorar la implementación, evaluación y supervisión del programa y su contrato de $2,200 millones. La agencia gubernamental emitió 10 recomendaciones, entre ellas asegurar que los contratistas cumplan las normas y ofrezcan presentaciones legales a los inmigrantes ilegales. La mayoría de los inmigrantes ilegales colocados en el programa desde 2015 hasta 2020 eran de América Central. Podría haber problemas reproductivos por la vacuna contra COVID. Un estudio médico reciente demostró que los hombres que recibieron la vacuna COVID-19 de Pfizer tenían niveles más bajos de semen. Un médico que tuiteó sobre el estudio fue suspendido por Twitter. Hablamos con el médico sobre la suspensión. Estaba reproduciendo, literalmente, el título del artículo tal y cómo lo publicaron los autores, y me sorprendió que esto fuera problemático. Andrew Boston es un médico epidemiólogo. Recientemente Twitter lo bloqueó después que compartiera un estudio médico que mostraba que los hombres que recibieron la vacuna COVID-19 de Pfizer tenían niveles más bajos de semen y una pérdida en el recuento de espermatozoides móviles. Al final del tweet, todo lo que dije fue, bueno, pero ¿qué pasa si vamos a dar refuerzos a la gente? En algunos casos, cada 6 meses, más o menos. ¿Qué sucederá con la próxima ronda de refuerzos? ¿Ves una mayor disminución? No se ve ningún cambio. ¿Ves una especie de interacción en la que el declive es incluso peor que la primera vez? ¿Y durante cuánto tiempo persiste? Quiero decir, todas estas son preguntas sin respuestas. Y este es el tipo de cosas que se tienen que estudiar y mirar. El efecto de los refuerzos en un grupo similar de hombres. Twitter dijo que el tuit violó su política contra la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con COVID-19. Boston no sabe durante cuánto tiempo estará vetado, ni por qué exactamente, ya que otros han publicado sobre el estudio sin aparentes repercusiones. Boston después se refirió a Elon Musk. Espero que el señor Musk se haga cargo de Twitter, pero supongo que eso todavía está en el aire. Él es receptivo a lo importante, que es mantener las líneas de comunicación abiertas. Twitter planea celebrar una reunión especial de accionistas para votar sobre la venta a Elon Musk, uno de los últimos pasos necesarios para cerrar el acuerdo. La fecha de esa votación no se ha revelado, pero se espera que se produzca en los próximos meses. Un cine de Oklahoma puso un letrero sobre la nueva película de Disney y Pixar, Lightyear. En él se advertía sobre la decisión de la película de incluir una escena de un beso entre personas del mismo sexo. Según noticias NBC, el teatro 18 de Kingfisher, Oklahoma, añadió durante el fin de semana un cartel de advertencia en su taquilla para la película Lightyear. Esta es una imagen de la supuesta advertencia en el teatro que obtuvo el medio local, KFOR. El letrero dice en parte: atención padres, la administración de este cine descubrió después de reservar Lightyear que hay una escena de besos entre personas del mismo sexo en los primeros 30 minutos de la película de Pixar. Haremos todo lo posible para adelantar esa escena, pero podría no ser exacto.
Al parecer, el cartel había desaparecido el lunes por la tarde. Algunos miembros de la comunidad local dicen haberse sentido ofendidos por el mensaje. Una mujer dijo a NBC que no volvería a ver una película en este cine mientras sea del actual propietario. Los resultados de Lightyear estuvieron por debajo de las expectativas en su fin de semana de estreno. Recaudó $51 millones en Estados Unidos, mientras que los analistas habían previsto entre 70 y 85 millones de dólares. Al regresar le traemos más noticias sobre un informe que revela el espionaje de Maduro a millones de venezolanos. No se vaya, regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. ¿Dejarán los NIH de financiar investigaciones en China? Un legislador preguntó al doctor Anthony Fauci al respecto. Julián Bertone amplía la información. ¿Seguirá la principal agencia de investigación médica de Estados Unidos enviando dinero de los contribuyentes a China para investigaciones? Un legislador preguntó al doctor Anthony Fauci sobre el tema. Esto fue lo que respondió. Los Institutos Nacionales de Salud, o NIH, enviaron más de $8 millones de impuestos para financiar investigaciones en China. Ahora, un legislador está preguntando al doctor Anthony Fauci si esto se detendrá. En una audiencia, el senador Roger Marshall dijo que entre las naciones consideradas más amenazantes para él, To my knowledge, only China is receiving U.S. research dollars. The CCP controls their scientists and controls the release of research results they work on. However, NIH grants policies requires that grantees to maintain supporting research records, which they cannot do when those records are under control of the Chinese Communist Party. When will you, as director of NIAID, stop funding research in China? el doctor Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, uno de los mayores institutos del NIH. También es el principal asesor médico del presidente Biden. Esta fue su respuesta a la pregunta. We have at the NIH and in other agencies in the federal government had very productive, peer-reviewed, highly regarded research projects with our Chinese colleagues that have led to some major advances in biomedical research. So I don't think I'd be able to tell you that we are going to stop funding Chinese. Dijo que la agencia necesita una revisión por pares adecuada cuando financian a China y añadió: I might point out that grants that go to foreign countries, including China, have State Department clearance. So anytime that we do fund anything in China or any other country, it has to go through a clearance with the State Department. A continuación, el senador Marshall cuestionó si el público tiene suficiente acceso a los estudios de una controvertida organización sin ánimo de lucro llamada EcoHealth Alliance. But you would not deny that the research done through EcoHealth, that the records, the studies from there, that we still do not have access to them. Is that correct? Antes de escuchar la respuesta de Fauci, miremos algunos antecedentes. La EcoHealth Alliance se encontró en el centro de una controversia recientemente, donde surgieron preguntas sobre la supervisión de los NIH relacionada a las bioinvestigaciones de riesgo.
Esto es lo que sucedió. EcoHealth Alliance recibió una subvención de los NIH y utilizó el dinero para investigar con un laboratorio de Wuhan llamado Instituto de Virología de Wuhan. Ambos centros experimentaron sobre cómo hacer que un virus se propague más fácilmente entre los seres humanos. Y el laboratorio de Wuhan terminó más tarde en un debate masivo sobre si había filtrado el virus que causó la pandemia de COVID-19. Como resultado, los NIH se vieron arrastrados a la controversia, ya que lo ocurrido planteó preguntas sobre si realizan una supervisión adecuada sobre los estudios que podrían ser arriesgados. He aquí cómo respondió Fauci a la cuestión. Senator Marshall, we have access to an extraordinary amount of information that has gone there. There is a question that people raise with things gone on there that we didn't have access to, but if you look at the grant, the $120,000 to $130,000 a year grant that was given from EcoHealth as a sub-award in China to ask a very relevant, high-priority question, we have received from them published literature with data that shows that they have done what they were given the grant for. Now, obviously, none of us know everything that's going on in China, but if the question at hand is the rather small grant, peer-reviewed, high-priority grant that was given from ECO to China in a sub-award, we have a lot of good information that's in the public. EcoHealth obtuvo más de $3 millones de los NIH entre 2014 y 2019, y una quinta parte fue a parar al laboratorio de Wuhan. Esto según informes del medio de noticias The Intercept. Un informe reveló que el régimen de Nicolás Maduro ha espiado a más de 1 millón de venezolanos a través de sus teléfonos. Esto es lo que sabemos. Un informe de la empresa de telecomunicaciones Movistar, que opera en Venezuela y es filial de la empresa española Telefónica, reveló que el régimen de Nicolás Maduro ha espiado a más de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos a través de sus líneas de teléfono desde al menos el 2016. Según el informe, las autoridades del régimen venezolano, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y fiscales del Ministerio Público de Venezuela, enviaban solicitudes de intercepción telefónica. Dichas intercepciones representan más del 20% de las líneas de teléfono de Internet y son significativamente más altas que otros países de la región, como México o Brasil. La ONG venezolana que defiende los derechos digitales, Ve Sin Filtro, calificó este hecho como un prospecto altamente autoritario. Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también criticó las intercepciones diciendo que la dictadura es espionaje. Y esto es todo por hoy. Quiero invitarlos a suscribirse a Epoch TV desde la página web theepochtimes.com. Aquí podrá acceder a nuestro contenido sin censura y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de la noche. Muy buenas tardes.